Pablo habla de un orden, o sea, realmente la iglesia no puede estar en un descontrol. Y luego dice, hay doctrina. La doctrina de que hablamos, de los temas doctrinales, la salvación, el perdón, la redención, la santificación, la glorificación. Esos son temas importantes que tienen que estar dentro de la iglesia. ¿Qué ha habido, gente? Buenas noches, bienvenidos a su programa Evangelio Simple, bienvenidos a este episodio número 21. Ya pasamos, ya estamos en los 20 y bueno, contentos de estar aquí una vez más con ustedes, con la novedad que ya tenemos canal de YouTube, nos pueden encontrar a través de Evangelio Simple. Hemos subido dos episodios y este jueves se estrena otro, entonces ahí los pedimos que nos acompañen ahí al canal, que le pongan me gusta, que aquí la cuestión es suscribirse. En YouTube no es solamente dar me gusta, sino que les pedimos que le den en suscribir y ahí les estarán llegando notificaciones cada que subamos material. Y tienen que activar la campanita para que cada vez que subamos un programa al canal, la plataforma se encargue de avisarles. Correcto. Y o sea, los dos programas que están arriba, uno habla acerca de cómo los ritos espirituales no te hacen más espiritual, es decir, el ayuno, la oración y todas esas cosas. Está muy bueno el programa. Y el segundo habla acerca de la fornicación. ¿Cuál es el sentido natural o el sentido de la carta a los Corintios de la fornicación y también de la posición del hombre dentro del matrimonio? Perfecto. Entonces, ahí acompáñenos y pónganle, como dijo Eli, suscribirse y la campanita para que cada que subamos algún material que pongamos disponible en el canal un episodio, ahí le va a notificar y usted ya en su tiempo, en la comodidad de su hogar, nos va a poder acompañar. Entonces ya estamos a través de Facebook y a través de YouTube. Próximamente a través de Instagram, ¿verdad? También, ¿por qué no pensar en Instagram? Que es la novedad, ¿verdad? También. Tú dame chambas. Eso. Yo no tengo bueno, les damos la bienvenida y es un gusto que estén con nosotros. Y siempre disfrutamos estar con ustedes. Vamos a dar la bienvenida aquí en el escenario, en el set, a Damaris. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos que están por ahí viéndonos. Y contentos de seguirle con el tema que se quedó por ahí. ¿Mande? Pendiente, ¿verdad? Sí. Seguirle. A lo mejor algunos vieron el episodio 20. El episodio 20. Y están ahí con su Biblia o viendo ahí, ya leí los que siguen, los versículos, cómo va a estar el programa hoy. Y pues aquí con ustedes vamos a seguir aprendiendo más de la carta la primera carta a los Corintios. Así es, excelente dama, bienvenida. Eli, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien, saludos a todos los que nos ven a través de este canal y a través de este programa que tenemos aquí en Evangelio Simple. La verdad que es una bendición poder tener ese tiempo y poder entender el texto bíblico desde su contexto histórico, desde su contexto gramatical y desde el sentido natural del lenguaje del autor. Excelente, bienvenido. Y Liz, ¿cómo estás, Liz? Buenas noches. Aquí andamos, todo bien. Saludos a todos que nos están escuchando y como siempre un gusto compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios. Excelente. Ayúdenos compartiendo, dándole me gusta y a los de YouTube suscribirse. Y bueno, vamos a pasar, estamos ya terminando el capítulo, vamos en la parte ya final del capítulo 14 y para eso cedo los micrófonos a Liz, que nos va a llevar en esta travesía de la palabra de Dios. Sí, pero como este hombre me anda hostigando, Eli, danos un repaso de lo que hemos visto del capítulo 14 de Corintios. Muy buenas tardes a todos ustedes. Papita. Interesante el capítulo 14.
Porque comienza el apóstol Pablo hablando acerca del don de hablar en lenguas. Sí. Pero ¿cómo el apóstol Pablo habla del don de hablar en lenguas? Hace una comparativa de importancia a la hora de la evangelización y a la hora de la importancia dentro de la iglesia, la función de la iglesia, para qué existe la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, es mejor la predicación de la palabra de Dios que hablar en manifestaciones espirituales. Así. Entonces, el punto de encuentro del apóstol Pablo es desarrollar el por qué es importante la predicación de la palabra, y más que el por qué es importante, marca en el capítulo la estructura que debe de tener una predicación, el contenido que debe de tener una predicación y la realidad del para qué las lenguas espirituales. Ok, entonces aquí nos quedamos en el versículo, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, y comienzo a leerles. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí Pablo está hablando de lo que es el tiempo del culto, no el tiempo de la adoración, la reunión como iglesia como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se debe llevar el orden de este culto? Si cada quien tiene un salmo, bueno, pónganse de acuerdo, tomen su lugar, o algo así nos está diciendo el apóstol Pablo. No me estés viendo así, porque luego... Por eso no me gusta sentarme al lado de ella, porque cree que yo estoy poniendo en tela de juicio lo que estoy está diciendo. Pero no, pero es muy interesante. El episodio pasado hablamos acerca de ese, del contenido estructural de cada verso. Uh-huh. Entonces, cada verso tiene sus oraciones gramaticales, es decir, en nuestro lenguaje español o castellano, tiene su contenido, vaya. Es decir, cuando nosotros hablamos del castellano, hablamos de la sintaxis de las oraciones, es decir, que cada palabra está puesta ordenadamente de tal manera que envía un mensaje, como lo que es la comunicación, el emisor y el receptor, y hay un código. El código dice que el emisor envía un código y el receptor tiene que descifrar lo que viene en el código, que eso se le llamaría el lenguaje o la comunicación. Entonces, el apóstol Pablo dice lo que debe de tener, las características o qué contenido debería tener un culto. Entonces, ¿cómo lo dice el autor? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación e interpretación. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? Bueno, la reunión debe de tener, primero dice, salmos. ¿De qué están llenos los salmos? De adoración. De lo que es Dios. ¿Por qué tenemos que adorar a Jesús? En este caso es a Jesús. ¿Por qué lo adoramos? Y luego dice, hay doctrina. ¿La doctrina de qué hablamos? De los temas doctrinales, la salvación, el perdón, la redención, la santificación, la glorificación. Esos son temas importantes que tienen que estar dentro de la iglesia. Entonces dice, hay revelación, luego dice doctrina, hay lenguas. Y cuando habla de lenguas, una vez más, volvemos al mismo punto. ¿Cómo las lenguas tienen que ir acompañadas de qué? De su interpretación. De la interpretación. Platicaba con Abraham y le decía, ¿por qué era tan importante las lenguas dentro del culto? Porque en aquel momento el canon no estaba cerrado. Se necesitaban, todavía no estaban los 66 libros escritos. Entonces, era la manera en cómo el Espíritu Santo se comunicaba con la iglesia primitiva, teniendo en cuenta que no tenemos. Por eso dice revelación. Sí. Y al final dice que hay interpretación, dice todo, pero cuando dice hágase, vamos a cambiar el hágase, todo esto tiene que ser con un fin. Así es. Y el fin es
La edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Ahora, ¿cuál era la enfermedad de Corintios? La soberbia, el egoísmo, El la vanidad. egoísmo. Entonces, Las divisiones. si tú tienes la capacidad de hacer esto, no lo hagas por ego. No lo hagas por una exaltación muy personal. Entonces, cuando nosotros hablamos del ministerio dentro de la iglesia, es un servicio. Ministerio viene, en su etimología griega, viene de servicio. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo es? No olviden que esto es para servir, no para servirse. Esto no es una posición. Nadie, ningún cristiano que se convierte en siervo de Dios o que Dios lo llame al servicio de su obra, lo hace mejor, lo hace mayor que los demás. Lo hace un servidor que los demás. Entonces, si nosotros lo vemos desde una perspectiva laboral, ¿quién es mayor? ¿El empleado o el hijo del dueño? Sí, está cañón. El mayor es el hijo del dueño. Sí, claro. Anda bien despistado ahora. ¿Eh? Como que lo agarraste en curva ahora. Sí, sí. ¿Qué? O sea, si Dios te llama a servirle a los hijos del dueño. Así es. Entonces, por eso dice, hay de aquel que desvía a uno de mis pequeños. Entonces, el fin siempre de toda hora culto tiene que ser edificación. Entonces, eso es muy fuerte en la hora de confrontarnos, porque por ejemplo, Abraham, hoy que fuiste a tu iglesia, ¿fuiste edificado? ¿Con la palabra de Dios? O sea, sí, tiene que ser con la Biblia, no hay otra manera. Sí. Entonces, cada vez que yo voy al culto, tengo que preguntarme qué. Si realmente fui edificado y salgo con algo nuevo, con algo que me reargulle, con algo que me motiva a ser mejor. Entonces, la hora culto no es un momento No. para que nosotros nos demos un baño de grandeza. Por eso el apóstol Pablo dice, yo hablo más lenguas que ustedes, pero no las hablo, no quiero alardear de eso. Los dones no son para alardear, los dones para que ustedes crezcan en el conocimiento de quién es Cristo. Entonces, la iglesia debe de estar llena de ¿qué? Debe de estar llena de Cristo. Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a la más 3 y por turno y uno intérprete. Entonces, esto me acuerdo yo que cuando, voy a hacer mi testimonio, ¿no? Tu triste mono. Mi triste demonio. Cuando llegué a una iglesia pentecostal, ya había leído yo Corintios, y entonces llegar a una iglesia donde todos hablan en lenguas al mismo tiempo, o sea, a la luz de este versículo no es bíblico, ¿no? Ah, ya lo había leído esto. Sí. Entonces ibas totalmente... ¿Y esta gente qué le pasa? ¿No han leído Corintios o qué? Sí. Y literal, no habíamos leído Corintios, literal. De eso basan su pentecostalismo y luego no lo conocían. Porque realmente a Pablo habla de un orden, o sea, realmente la iglesia no puede estar en un descontrol y a aludir a ese descontrol al Espíritu Santo cuando él mismo está dando las pautas. Si realmente ustedes quieren hablar lenguas extrañas, lenguas extranjeras, entonces háganlo uno e interprete. Luego, si quiere alguien más volver a hablar o seguir hablando en diferentes lenguas, háblelo en su turno y que alguien interprete. Y recuerdo que en esa ocasión yo me salí porque se pusieron medio caótico en ese culto, y va un joven que estaba estudiando el Instituto Bíblico y trata de convencerme de algo que la Biblia ya decía que no era coherente. Y o sea, al final su argumento fue, pero es que compréndelos. O sea, al final alguien indocto, alguien que no cree, va a tener que tener misericordia por alguien, por los mismos cristianos. Sí. Se le pide más a alguien de afuera que a la iglesia. Correcto. Prudencia. ¿O tú qué dices? Es que está interesante eso. Como un no cristiano, que en ese momento ¿Eras tú? No lo era. Que en ese momento no sé quién eran los cristianos, sí, yo soy yo. Ya sé, ¿no? Los no cristianos, mejor dicho. Tenle paciencia a ellos. Sí. Están chisqueados, pero son buena onda. Sí, es su forma de agradar a Dios o de sentir a Dios.
Pero entonces, ¿cómo se ha interpretado estos versículos realmente? Porque aquí es muy claro lo que dice. no se interpretan, se mochan. Se omiten. Es que Más que realmente cuando nosotros hablamos de estos temas es muy controversial para ellos, porque al final de todo hablamos de una iglesia, o sea, el apóstol Pablo lo que presenta es un desorden y lo presenta como una mala estrategia de evangelización. Así es. Así lo presenta el apóstol Pablo. Si la iglesia de Corinto quería deslumbrar a los indoctos, a los A los incrédulos, a los gentiles por sus manifestaciones, estaba logrando todo lo contrario. Sí, lo contrario. Pero y el punto aquí es que yo no lo puedo controlar. El apóstol Pablo dice que sí. Versículo Sí, 28. él mismo lo hacía. Porque él dice, hable uno y que el otro le interprete. Si no hay interpretación, Sí, cállense. El versículo 28 nos dice, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. Es decir, si tú tienes esa emoción o esa necesidad de hablar en lenguas extrañas, o sea, la Biblia te dice, si no tienes quien te interprete, si tu hablar en lenguas no va a edificar a alguien más, mejor quédate callado. O sea, y qué tremendo, porque como tú dices, la manifestación, si uno dice, para que vean lo irónico que es la iglesia, ¿no? O sea, dices, con argumento bíblico, es que Pablo te dice que no puedes hablar si no tienes interpretación, es que no puedes contener el Espíritu de Dios, es que no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo, pero ellos son los que están blasfemando contra el Espíritu Santo al no respetar lo que la palabra de Dios pide, ¿no? Entonces realmente estamos cayendo en prácticas iguales a la de los corintios. Que al final de todo es como una droga, ¿no? Porque yo quiero sentirme bien, entonces es egoísmo. Porque tú quieres hablar en lengua para sentirte bien tú, Así no es. para edificar. Y el tema es que esto es para edificar. Sí, para sentirte que estás cerca de Dios, porque eso es lo que te hace sentir. Versículo 29 nos dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, no solamente lo está haciendo para el que habla en lengua, sino también para aquellos que están predicando la palabra, tiene que haber un orden. ¿Para qué? Para que pueda ser entendido los demás. Sí, porque dice, hay un historiador que me gusta leer, que dice que estos cuates estaban pasados de tal manera que todos querían predicar, entonces corrían para hacer el primero. Entonces no era una cuestión de edificar a la iglesia, sino era una cuestión de yo quiero tener ese lugar, ¿no? De ego. De exhibir su conocimiento también. Y hay algo que dice aquí la palabra, o sea, los demás juzguen, es decir, pongan No. en tela de juicio lo que están hablando. Es mentira eso. Claro que sí. Arráncalo es de la bíblico. Biblia, no lo dice eso. Eso no debe de venir. Todo es palabra de Dios, no lo crean. Así es. Y Pero- esa es la tristeza, porque lo que menos hace la iglesia es ser juiciosa. Debemos de ser un poquito soncitos. ¿Verdad? Es que el punto es ese, hermano, no juzgue, es palabra de Dios. Él, si está haciendo mal, le dará cuenta. Ah, Dios. sí, te lo quito. con No, eso. o sea, la Biblia dice que tenemos la facultad como iglesia. Y fíjense, en el Antiguo Testamento dice el autor que si uno habla, dice Jehová, y no se cumple, el tal sea anatema y hay que apedrearlo hasta que muera. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo hoy en día nosotros podemos tener la facultad de soportar a las personas que se suben a un altar con un micrófono a decir sandeces y media? Entonces, es imposible. Platicaba ayer en la madrugada con una persona y le decía, ¿sabes qué? Mira, yo a partir de mañana soy doctor. Dice, no, tienes que estudiar. No. El Espíritu Santo me va a revelar cómo debo de operarte de los riñones. Mañana vienes, te acuestas y te voy a Sí. abrir la panza. Así nada más de fácil. Entonces, es imposible que una persona diga, es que Dios me va a revelar lo que tengo que predicar.
No, sin estudiar. Y hay un momento en la Biblia donde la Biblia se abre y voy a predicar. dijo que había una persona que dijo, Dios me va a revelar aquí de qué es lo que Dios tiene para mí. Abrió la Biblia y puso el dedo y lo puso donde decía, Judas se ahorcó. Dice, la torre, dijo, bueno, otra vez, ve tú y haz lo mismo. Decía. No, estaba acabado. Es que él platicaba con Abraham cuando fuimos al Walmart y con Beto. Es que a la hora de interpretar el texto tienes que tomar en cuenta el momento histórico. Así es. Tienes que tomar en cuenta el momento cultural. ¿A quién fue escrito? ¿Por quién fue escrito? ¿Cuál es el asunto por el cual lo escribe? Entonces, las personas dicen, no, vamos a quitarle la historia y solo dejémosle la cultura. Para que así toda la predicación pueda aplicarse y pueda caer sobre las personas. Entonces, el asunto aquí es que el apóstol Pablo dice, no pueden ustedes buscar la manera de que la iglesia sea una plataforma de crecimiento de ego. Así es. La iglesia está diseñada ¿para qué? Para que hacer discípulos y edificar al cuerpo de Cristo. Y para Entonces, eclipsar o para que llevar a las personas a la adoración a Dios, no a uno mismo. Es que ese es el contexto, ¿no? Así es. Y lo dice, y si alguno, el versículo 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces yo me imagino que cuando la iglesia primitiva era de que todos, cada quien tenía una palabra, ¿no? O alguien tenía una, más que revelación como la hablamos ahora, era el entendimiento de la palabra de Dios y lo compartía. Entonces si a alguien más se le fue revelado esta palabra de Dios, el que está hablando tiene que esperar su turno. Entonces imagínense que nosotros, lo que hace la iglesia actual, es que todos nosotros mismos estamos hablando sobre versículos, dando nuestras ideas y lo que hemos estudiado y no se va a poder comprender. Entonces es lo que dice, ustedes cuando hablan en lenguas todos están desordenados hablando cada quien y la audiencia no te va a llegar a comprender. Si lo que quieres es edificar, no lo estás logrando. A mí me pasó. ¿Qué? Estaba yo predicando en una iglesia que no voy a quemar, saludos. Pero saludos a los hermanos de... Y estaba yo predicando y de repente se paró una hermana hablando en lenguas. Y así dice Jehová, y y yo ahí parado sin saber qué hacer, porque, o sea, ¿cómo le hace ahí? ¿Y qué hiciste ahí? O sea, ¿callas a Dios? Dios, cállate, por favor. No, Dios, me está interrumpiendo mi sermón, ¿qué onda? No, la hermana siguió hablando, no me dejó predicar. Y nadie más comprendió el mensaje porque lo distraía. Comenzaron los hermanos a hablar en lengua y ¿qué haces? No. Quedarte callado. Ahí ya me bajé y bueno, pues ahí si me quieren dar ofrenda porque dije buenas noches, pues dénmela, si no, pues ya me voy. Pero seguramente estás en pecado. Dios. Oye, pero la gente se emocionó. Sí, un chorro. Pero pero al punto del apóstol Pablo es que la iglesia tiene que entender que hay un orden. Así es. Y que el Espíritu Santo nunca te va a llevar a un desorden. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo aconseja? Bueno, no usen el culto como una lucha de poder. Si alguien está predicando y porque una vez más, hablamos de que en aquel momento el canon no estaba cerrado. Si tú entendiste, Dios te muestra, Dios te iluminó, te reveló una grandeza de Jesucristo, espera que el otro termine y cuando termine, di, hermano, sí, he recibido una iluminación de Dios, una revelación de Dios y la quisiera compartir con ustedes. Pero si ustedes se dan cuenta, la característica de Corintios era el ego. Entonces, tú estás diciendo algo bueno, yo voy a decir algo mejor. Esta es mi noche. Competían. Sí. Así es. Entonces, y eso hasta el día de hoy. El día de hoy hay muchos predicadores
ya no son telepredicadores, ahora son Facebook predicadores. No, ya agarraron la costumbre de todos subirse al Facebook, ¿verdad? Sí, entonces es una competencia. Por foto. De ponerse a orar y de Foto. ponerse a orar en vivo. Nunca no te tocó ver Y a los pastores. Los testimonios, la torre. Yo me acuerdo una vez mi mamá se puso de malas porque invitaron a un predicador de acá del norte y llegó allá a la iglesia y estuvo predicando. Pero entonces lo estaban grabando y el que estaba ministrando le decía, ya venía el camarógrafo, lo enfocaba y venía. Bien producido. Bien producido. Entonces, esos eran los videos que luego vendía el evangelista. Lo que subía a sus redes. Bueno, No, en o sea, ese tiempo no había. No había. actualmente lo suben en sus A redes. su MySpace. Pero, por ejemplo. pero Y la cámara en corto para que se vea que hay mucha multitud. y las lágrimas tienen que enfocar a las que están llorando. Sí. Pero el enfoque es, una vez más, me edificó, tuvo salmos, ese sermón tuvo alabanza a Dios, esa predicación tuvo doctrina, esa predicación tuvo iluminación de su palabra. ¿Qué tuvo ese sermón hoy? ¿Qué característica tuvo ese sermón? No, sentí bonito, no fue suficiente. Así es. Y luego nos continuamos con el versículo 31, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces ahí es donde dice... Ese el... Sí, porque generalmente avisamos de que el Espíritu Santo, de que nos toma, de que no podemos controlar. Pero aquí nos dice, el Espíritu Santo tiene control. pero es que cuando dice... El don, Sí. se refiere al don. El don está sujeto a lo que tuvo Al hombre. No, al hombre. pero ese está sujeto, ¿qué es en sí mismo? Lo que está diciendo Pablo, No es que tengas control sobre el don que Dios te está dando, no. no Es caíste que- en trance, Exacto. Es que aún estás consciente, es que no te ha tomado. eres cabal, Exactamente. estás entendido. O sea, es como decir una persona que está en sus 5 sentidos y puede actuar, decidir, pensar. El Espíritu Santo no posesiona a nadie. Una persona que se posesiona por un demonio, válgame la redundancia, se tira al suelo y no tiene control de sus emociones, no tiene control, ni sabe qué es lo que está pasando. El apóstol Pablo dice, el que es lleno del Espíritu Santo, el que trae una manifestación divina, claro que está consciente de lo que está haciendo y sabe lo que está diciendo. Así es. Entonces, tú puedes controlar tus emociones y tú puedes... Entonces, cuando dice profeta, eso una vez más, es que dice, no, es que el Espíritu me impulsó a levantarme y a decir, no, tú puedes esperar el momento, Así es. tú puedes esperar tu momento, tu Tienes la tiempo, tu capacidad. orden, Que no lo hagas. Hay un orden. Sí. lo que tú quieres, lo que el apóstol Pablo te dice, lo que tú quieres es seguir alardeando de que eres lleno de Dios. Llamar y la tienes atención. otro nivel de unción, pero Sí, realmente, nos gusta protagonizar al final de cuentas. Exactamente. Tiene Es una serie nuestro talón de protagonismo. Aquiles. ¿A ti te gusta, hermano? Protagonizar, sí, fíjate. Por eso Se es el siente alabancer. padre. Soy el alabancer number one. Alabanza. Alabancer. Versículo 34 sigue, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, mujeres, cállense. Nada. Así de fácil. Ya ¿no? si lo hablamos Sobre al todo en literal. remanentes. Sí. sobre No todo- lo digo yo, No lo dice hablo. la palabra de Dios, Ya ¿verdad? Mujeres callen. Entonces, no sé si recuerdan la programa de cuando hablábamos de las mujeres, ¿no? Del uso del velo, que si... Bueno, estamos hablando de esta cultura en Corintios en el que la mujer, aparte de querer protagonizar, estas eran las mujeres que querían sobresalir, que querían estar, que callaban a las demás personas que estaban hablando, les quitaban el lugar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si tú tienes ese protagonismo, aquí no, la iglesia no te va a dar lugar a eso. O si Pero no, eran mujeres que perturbaban el culto, o sea, está hablando de esas mujeres que no se sujetaban, andaban ahí con su algarabía.
Es que el punto, fíjate que era, ¿cómo decírtelo? Como hoy nuestros días no ha cambiado nada. La mujer quiere tener se ha sentido tan renegada por el hombre que quiere tomar un protagonismo arriba del hombre. Así es. Entonces, el apóstol dice que no hablemos de machismo ni de feminismo, sino hablemos de lo que es de Dios, ¿no? Entonces, el punto del apóstol Pablo es que Dios diseñó a la mujer para bendecir al hombre, para estar al pendiente del hombre y para estar instruyéndolo. Entonces, cuando ya en tu corazón como mujer tiene el deseo de demostrar que puede ser mejor que un hombre, el apóstol Pablo dice, cállate en la congregación. O sea, esto no, aquí no debe de haber ni feminismo ni machismo. Este es el cuerpo de Cristo y respétalo, porque dice en los primeros capítulos, hay de aquel que se levanta contra el cuerpo de Cristo, que destruye su cuerpo. Y cuando está hablando de eso, está hablando de la iglesia. Entonces es la instrucción del apóstol Pablo. Entonces yo no pretendo hacer una tesis acerca si las pastoras pueden ser pastoras o no, pero la tesis sí es qué hay en el corazón, ¿no? Al momento de servir a Dios, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Entonces, yo puedo pensar que hay hombres que ocultan su homosexualismo dentro de una iglesia y hay mujeres que esconden su lesbianismo dentro de una iglesia. Hay mujeres que se proyectan los maltratos que reciben en el hogar y lo proyectan en la iglesia queriendo ser protagonistas, como hay hombres tan machistas que quieren someter aún dentro de la iglesia a la mujer. O sea, una iglesia sin el fundamento bíblico, sin la doctrina bíblica, siempre va a caer en estas situaciones, en una lucha más de poder que de edificación a la iglesia. Así es. Fíjate ¿Qué es lo que- que está atacando Pablo? Sí, yo conocí a una persona que esta persona sabía muchos versículos de la Biblia, pero así, versículos aprendidos, o sea, de memoria. Y le gustaba mucho orar, a esta persona le gustaba mucho orar, pero tristemente me di cuenta por razones y de que tuvimos algunos momentos de convivencia, de que, por ejemplo, estábamos platicando de un tema y ella, haz de cuenta que el esposo comentaba algo y ella, no, eso no es, no. Y otro comentario, Sobajándolo. no, es que, ay, él no está hablando de eso, la hermana no está hablando de eso. Y yo me quedaba así, y luego yo decía, ¿cómo? O sea, es posible que uno se memorice tantos textos y uno a veces dice, no, que el homosexualismo, como estaba diciendo, no, o sea, de que hay gente que reprime muchas cosas, pero también hay mujeres que realmente son feministas o realmente tratan mal a sus esposos y ahí tienen todo eso, o es una vida que llevan ahí y y a lo mejor pueden hablar mucho en lenguas y a lo mejor pueden tener dones, pueden conocer mucho la palabra, ¿verdad? Como lo estaba la iglesia de Corintios manifestando, pero realmente a la práctica estamos bien lejos de ¿De quién es Dios, no? así es, Y de es lo que- que Él quiere. Y es que dentro de la iglesia no debería existir eso. Realmente la mujer tiene que aprender a respetar y el hombre tiene que aprender a amar. Y cuando el hombre ama y la mujer respeta, yo creo que la iglesia es edificada. Oye, En el- no, ahorita no me acuerdo el nombre de una que se dice profeta, una que usa el pelo así muy largo y anda bien entallada y la mujer y
muy guapetona, entaconadota, así. No estoy en contra de nada de eso, ¿verdad? Ay, sí, pero es de acá de Sudamérica, ¿no? sí, y cómo habla, y nosotras somos unas princesas y no te dejes, o sea, en lugar de exponerte textos bíblicos, está hablándole así a montones de damas, de mujeres así en Y bien prendida la congregaciones, mujer, ¿verdad? y bien prendida la hermana, y En hace cuenta contra que de María. les está dando lo que ellas quieren escuchar, y las claro. hermanas brincando y amén, y esa palabra es para mí, y no te dejes humillar por nadie, y que tú eres una princesa, y que agarras la palabra que es la espada, y que tú reclama lo que Dios ya te dio porque eres su hija, y las hermanas lloran y lloran. O sea, en lugar de como mujer tomar ese lado, a mí me encantó una clase que nos dio el pastor a mi esposo y a mí, donde hablaba de cómo el hombre debe dignificar a la mujer, no porque si el hombre quiere o no quiere, porque Dios se lo demanda al hombre. O sea, y no necesitamos de que este tipo de mujeres vengan y nos endulcen el oído y nos den pláticas motivacionales, porque terminando ese tipo de reuniones, esas mujeres llegan a su casa y viven el mismo mugrero y la misma situación que están viviendo, y viven la depresión o los problemas que estén pasando. Pero cuando la palabra realmente le permitimos a Dios, o cuando escuchamos, estamos en un lugar donde se nos predica la palabra, cállate. O sea, yo muchas nos han dado muchas enseñanzas ahora que hemos estado viniendo acá a Remanente, pero en especial esa enseñanza no la escuché en un auditorio lleno, no, y no era nada más lo que yo quería escuchar. Hubo para los dos lados, ¿verdad? Pero en particular me hizo sentir muy valiosa, porque había muchas áreas de mi vida en las que me sentía muy insegura de muchas cosas, y por ese lado dije, wow, o sea, Dios mismo le dice al hombre, al esposo, que debe dignificar a la mujer. ¿Cuál es el valor? Sí, yo dije, no, hombre, qué padre, en serio. ¿Por qué no me la dieron antes? Sí, esa pastillita, esa medicina. Sí. Entonces, dices tú, hablando de este punto, ¿verdad? Donde dice, hay polémica de que si la mujer debe predicar o no, pararse o no, o decir o no. La mujer debe de obedecer la palabra. Dios le ha dado algo invaluable a la mujer, un valor grandísimo a la mujer, que más que estar peleando por púlpitos y peleando por lugares, por liderazgos y todo eso. Ahí están en muchos predicando, y en muchos, ¿cómo se dice? Tomando muchos lugares del liderazgo y la familia. Y es que realmente el primer ministerio de la mujer es el hogar. Así es. Entonces, versículo 35 continúa con esta línea de pensamiento. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero tomando en cuenta que estamos hablando de un momento cultural, ¿no? Así es. O sea, no olvidemos también que No, esto es para hoy también. Para ustedes, mujeres, cállense la boca. dentro de la cultura de Corinto, la mujer tenía que aprender a dignificar a su esposo. Como hasta el día de hoy también. Entonces, yo no creo... llore, compadre. Lo dignificamos de diferente Llore, forma ahora. sí. No, nunca, la verdad que lo peor que le pueden hacer a un hombre es hacerlo verlo tonto. Menos, ¿verdad? Sí, yo siempre he dicho, yo te puedo perdonar lo que sea. Tú que me estás oyendo, ¿no has dicho tú, Eli? Menos que agarres mis Doritos. No, yo te puedo perdonar todo, menos que me dejes fuera de lugar, que me hagas ver tonto delante de las demás personas. No. Sí, es Pero una yo ofensa creo muy que es grande. algo tanto para hombres como para mujeres, porque hay ocasiones en que el hombre en su... Pero en ese momento, es que ahí es donde está. Vale. Por eso digo, yo acuñé, ok. dije, No dije nada, me quedo en callada. ese momento cultural, la mujer tenía que aprender a respetar a su esposo. Pero si nosotros, es como decía hace unos días, platicaba con un amigo de Estados Unidos, Dios te bendiga, amigo. Le decía yo, cómo la Biblia habla de cómo la mujer tiene que cuidar al esposo sexualmente.
Integralmente entre eso. Pero bueno, estamos hablando de ese tema en particular, no estamos hablando de otros. de todo lo que es el matrimonio. Digo, pero como en nuestros tiempos es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en aquel tiempo solo el hombre debería ser satisfacido. Satisfecho. O satisfecho, mejor dicho, sí, gracias. Pero en nuestra época no tan solo el hombre, sino también la mujer. Así es. Entonces, en el tiempo bíblico, vamos a llamar, la mujer era por ende que era satisfecha. Entonces, en nuestro tiempo no, porque se volvió egoísta. Oye, Eli, pero en este contexto estamos hablando que eran mujeres griegas revoltosas. Griegas que se habían convertido al cristianismo porque la judía era más sujeta. ¿O era igual? Es que desde el plano, tanto judía como griega, al estar por muchos años sometida, al momento de llegar a Cristo y encontrar la libertad, la volvieron libertinaje. Ah, ok. Entonces, Sí, exageró. Porque, oye, si hay por ejemplo, tú que vienes de allá del sur, si hay un cambio, si son diferentes las mujeres del sur que las de acá del norte. ya no. O sea, Ya no. Hablo de mi estado. Ya no, hablaste De mi estado no. A la tabasqueña. Pero, por ejemplo, en Ya Chiapas, no. todo es igual. La mujer no tiene ni voz ni voto. Ok. Tú vas a lugares como Cocingo, como no al 100%, pero sí va a encontrar una mujer que va con lo que ellos le llaman mecapal, son costales donde cargan la leña. Tú vas a ver a una mujer cargando la leña y vas a ver al hombre arriba del burro yendo para su casa. Eso allá es normal. Mira. De hecho, hay zonas donde no te mientan la madre, sino te mientan el padre. ¿A poco? El padre es lo más Sagrado. lo más sagrado que hay. Ah, Entonces, pero sí hay zonas, por ejemplo, como en Mérida, las mestizas son. No, cállate. Cuidado. No, peor que agarran cuidado. machete. y Peor toda que la cuidado. Se van al extremo, te Entonces, aplican. igual, hay mujeres en Tabasco que se agarran a golpe en la calle. No es tan que tú digas que sufren mucho, que digamos que sufrir, no. Pero cuando hablamos del Medio Oriente, donde la mujer solo era un objeto, era muy difícil. Entonces, estas mujeres se fueron al liberalismo, como hoy en día. Hoy en día la mujer no quiere solamente sus derechos, quiere más allá de sus derechos. Estar por encima de. Sí. Porque por muchos años estuvieron encima de ella. O Es sea, correcto. es su justificación. Al final de Es cuentas. correcto. Pero si verdaderamente Cristo ha venido a ti y Cristo ha venido a tu esposo, ni él va a querer ser más, ni ella va a ser menos. Ella va a cumplir su función, Cada él va a quien su cumplir su rol. función y va a ser un matrimonio sano. Ok. ¿no? Sano y funcional. Y el versículo 36, refiriendo también sobre las mujeres, dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Es decir, no tienen por qué apresurarse por querer hablar y por querer callar a los demás, porque no solamente a ustedes la palabra de Dios se les ha sido revelada, sino a cada uno de los congregantes. Entonces, versículo 37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, esos que dicen, no, es que yo soy así porque soy muy espiritual y lo que tú estás diciendo es en contra del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo: si ustedes son tan espirituales y creen que tienen todos estos dones manifestados en sus vidas, reconozcan que lo que yo les estoy diciendo, las instrucciones que les estoy dando, la exhortación que estoy haciendo sobre ustedes, son mandamientos del Señor y no mías. Eso fue como el jaque mate, ¿no? El jaque mate del apóstol Pablo, porque si verdaderamente el Espíritu Santo está en ti, lo que el Espíritu Santo me ha iluminado a ti, Lo vas a a mí, recibir. te lo está iluminando a ti. Así es. Y como esto es palabra de Dios, el Espíritu Santo lo da dando, entonces en pocas palabras le puso una mordaza en la boca para que ya nadie siguiera Para que hablando. no sigan discutiendo sobre el tema. Y como diciendo, ¿lo vas a obedecer? Tienes ¿Lo que... vas a aceptar? Así es. Y el versículo 38 también dice: más el que ignora, ignore. Pero si tú sigues queriendo contener y quieres creer que no es palabra de Dios, pues
hazlo. En Es pocas lo que me palabras, encanta de Pablo, porque Pablo no se mete en líos. Es No lo se que- fortificaba. demuestra que no eres espiritual. Tus hechos dirán lo que realmente tú eres. Y el versículo 39, y que terminamos con el 40, dice, así que hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Cerró ahí Es con decir, no me broche. importa si hablan en lenguas o si profetizan, no, yo lo que quiero es que el don que Dios han recibido de Dios lo hagan para edificación de la iglesia y en un orden. Sí, como o sea, Dios al final de establecido. cuentas lo que dice Pablo es, no se vayan al extremo, tampoco no estoy haciendo una apología con todo este capítulo de las lenguas son satánicas o son malas y por lo tanto nadie puede hablar en las iglesias, no, sino que hay un orden correcto. Fíjate, hasta usar la palabra decentemente. Así es. Esa palabra es muy bonita porque en pocas palabras le dice, ¿qué es la decencia? En la cultura 1960, la decencia es no hagas algo que dañe a alguien más. Ujú. Eso es decencia. Entonces, lo que el apóstol Pablo o Casiodoro interpretó de esa palabra es, hazlo sin lastimar a los demás. No lo hagas por humillar a alguien, no lo hagas por sobajar a alguien, no lo hagas por demostrarle a alguien que tú eres mejor que él. Entonces, esto, hermano, esto no es una competencia. Servir a Dios es edificar. Ahora, había un maestro en la escuela bíblica, que Dios lo bendiga demasiado porque me hizo la vida imposible. Y gracias a que me hizo la vida imposible, me esforcé por Estudiar conocer más quién era Dios. Me exhibía siempre mi ignorancia por ser tabasqueño. ¿Tú crees que por eso? Sí, me decía miserable tabasqueño, me decía siempre. Entonces Entonces, sospecho Con que mucho sea por amor, eso. con mucho amor. él siempre me dijo, la verdad que es un maestro que le aprendí bastante, lo respeto. Y él decía siempre, Pero, Eliezer, si no tienes nada que decir en un púlpito que diga la Biblia, no te subas. Yo he oído personas Les faltó ese maestro. y sí, les faltó. Personas que me han dicho que agarraron el comentario Matthew Henry, que es con todo el respeto para los que lo usan, es el peor comentario que hay porque no es un comentario exegético, sino es un comentario devocional. Es el peor que existe. Entonces, oigo que gente agarra ese comentario para hacer sus sermones. O sea, no te diste ni a la tarea de investigar, no te diste a la tarea de dividir los párrafos en oraciones, no te diste a la tarea de buscar el significado de cada palabra, no te diste tarea de nada, solamente agarraste y a ver qué medio dice y eso es lo que voy a enseñar. Así es. Entonces el apóstol Pablo dice, esto no es una competencia, no es una carrera, esto no es que quieras sentirte mejor que los demás, esto es para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que la exhortación más grande que puede traernos este capítulo es que nuestra mirada, nuestra meta siempre debe de ser que todos conozcan quién es Jesucristo y lo que Jesucristo puede hacer por nosotros y cuál es el ministerio de Cristo y del Espíritu Santo sobre la iglesia y a qué Dios llamó a la iglesia a ser. Que todo nuestro ser, nuestro intelecto y los dones que el Señor nos ha dado estén ofrecidos para edificar al cuerpo de Cristo. Fíjate que yo, antes de terminar, contextualizado, yo lo diría como que también para los predicadores, ¿no? Si no tienen palabras, si no conocen de la Biblia, pues lo mejor que pueden hacer aquí, dice Pablo, si no tienen una palabra de Dios o tienen orden, mejor cállense, o si sus lenguas no se entienden, mejor guarden silencio. Mejor lean la Biblia, o sea, si no pueden interpretar, mínimo léansela a los congregantes. Y también No inventen o tuerzan la doctrina a su Sí, a su también gusto. la gente que está congregante, o sea,
ya al ver interpretación del capítulo 14 de Primera de Corintios, podemos decir que si hablamos en lenguas, sea de una manera en que puedan interpretarse, que sea de edificación para la iglesia, o como aconseja Pablo, o sea, en la iglesia hay que predicar la palabra. Cuando estés ahí en la iglesia hay que predicar la palabra, y las lenguas, pues hazlo de una manera más personal, devocional. así en tu devocional. Y también lo que veíamos, o sea, Dios es un Dios de orden. Fue algo que también resaltamos, o sea, que resalta aquí la palabra. Dios es un Dios de orden. Entonces, si tú estás en una congregación, o hemos estado en lugares, en congregaciones donde nos motivan al desorden, diciéndonos que es algo que viene de Dios, que es algo espiritual, entonces eso no coincide con lo que Pablo nos expresa en esta carta, y Dios a través de esta carta nos enseña a nosotros. Así es. Hemos llegado a la parte final, no sé si tengan algún comentario, pero gente, les agradecemos el habernos acompañado durante este tiempo de programa. Les recordamos que estamos en YouTube, en el canal, ya lo tenemos activado, es en Evangelio Simple, y bueno, a través de la página de Facebook. Les agradecemos grandemente este tiempo que nos han regalado. Sabemos que el día les falta tiempo para sus actividades, pero dentro de esa premura y de esa intensidad decidieron separar un tiempo para escuchar la palabra de Dios, y sin lugar a dudas la palabra de Dios nos hará bien y nos traerá ese alimento espiritual a nuestra vida. Es la única que puede transformar nuestros corazones. Y bueno, hasta luego, nos vemos el próximo programa, y fue un gusto haber compartido con ustedes luego. este Bye. set. Hasta luego. Chao.